Bienvenidos una vez más a Geopolítica Zarzops, GeoIntel Z, y el informe de hoy es un informe de situación, SITREP, del sector SUMI, con fecha del 27 de agosto del 2026. Actualización, sector SUMI. Bien, ya saben ustedes que hace unos días el ejército ruso controló Novokonstiantinivka, consolidó definitivamente el control de Kindrativka y Aria, y a su vez el ejército ruso, en las pasadas horas, ha logrado controlar Pisarevka. Para la propaganda bélica ucraniana y occidental son pequeños asentamientos que no tienen mayor importancia, pero ya sabemos que la superficie de los asentamientos, el número de habitantes de los mismos, no es un factor determinante en la acción táctica, bajo ningún aspecto. El ejército ruso lleva a cabo la acción siempre sobre un plan que le permita cumplir con su misión en el área de responsabilidad. En este caso, el sector SUMI. Saben ustedes que el objetivo declarado, podrá ser o no cierto por parte de Moscú, es una zona de colchón o de amortiguamiento en el oblast de Sumy. Ya sabemos que la acción rusa no parece que busque solamente ese terreno, franja de terreno de seguridad fronteriza, bajo ningún aspecto. El ejército ruso va a por Sumy. Y así nos encontramos que esto, lógicamente, el Estado Mayor ucraniano es consciente de ello. Ya en tiempos del anterior jefe militar, el jefe Sisky, y tras haber sido derrotado en Kursk, estableció dos ejes defensivos para poder proteger Sumy. Por un lado, el eje norte. Ese eje defensivo está formado por una concatenación de localidades y que a su oeste se encuentra Kotin y a su este se encuentra Marin. Aprovecha el curso del río Olesnia como obstrucción natural para presentar la defensa. Y luego tiene otro eje, un eje defensivo al este de Sumy, de la ciudad de Sumy, en donde al norte tenía Miropilia y al sur tiene Krasnopilia. Son los dos ejes defensivos. En la imagen tienen ustedes el eje defensivo norte y el eje defensivo este, concretamente el este, la mitad norte. El ejército ruso hace ya meses controló Miropilia y a partir de Miropilia llevó a cabo una maniobra en abanico que le ha permitido distintas opciones operacionales. Vamos a centrarnos fundamentalmente en la que desarrolla en estos momentos en el área de Mogritsa por la importancia que tiene. ¿Cómo ha desarrollado la acción el ejército ruso en estos dos ejes defensivos? Con respecto al eje norte, he de decirles que una vez más el jefe Gerasimov ha logrado romper en dos el eje defensivo norte ucraniano. ¿Por dónde? Por la zona de Ivolzansk. Ya hace semanas controló Ivolzansk, profundizó, atravesó el río Olesnia. Era una zona bajo control rusa, pero muy temporal, puesto que al fin y al cabo, entre la reserva ucraniana que parte de Sumy, más las posiciones que mantenía alrededor de Ivolzansk, pues todo parecía presagiar que mediante una serie de contraataques, el ejército ucraniano recuperaría ese asentamiento. Sin embargo, no ha sido así. ¿Ha habido contraataques? Sí, pero no de la suficiente fuerza e intensidad como para poder desalojar al ruso de esa posición. ¿Cuál ha sido el principal problema? Pues simplemente que ahora el actual jefe militar Drapatin no dispone de los suficientes efectivos como para poder llevar a cabo una acción determinante sobre Volzansk. Muchos puntos de ruptura, pocas tropas hacen inviable la recuperación de Ivolzansk, como he comentado. Esto porque estamos hablando del sector Sumy, pero ya saben ustedes que hay otros sectores con puntos de fricción de máxima intensidad y que no dispone este ejército ucraniano en la actualidad de las capacidades como para poder frenar al ejército ruso, independientemente de si se producen contraataques y se logra algún éxito puntual. Pero la realidad es esa, el ejército ruso, a modo de lava rusa, va avanzando. ¿Que a veces tiene que ralentizar la maniobra a consecuencia de una reacción ucraniana? Por supuesto, esto es una guerra. Se da y se recibe, pero la realidad es que sigue avanzando el ejército ruso. Lentamente, sí, pero un avance, como siempre comento, determinante, consolidado. Raras veces pierde el territorio que ha logrado controlar y cuando esto sucede, poco tiempo después, lo recupera y sigue avanzando.
Bien, centrémonos entonces en Ivolzanske, ruptura por la mitad de un eje defensivo ucraniano, en este caso el eje defensivo norte de Sumi. A su vez, el ejército ruso, cuando controla Novokonstantinivka, que es un asentamiento que al norte de Kindrativka, es un pequeñísimo asentamiento, tiene pues dos intenciones. Una de ellas es ir desarrollando la acción hacia el oeste-noroeste, siguiendo las fronteras internacionales, y luego, por otro lado, hacia el sur, hacia la zona ya consolidada, como he comentado, de Kindrativka. Esto ha permitido romper por Novokonstantinivka y por Kindrativka la carretera que une la frontera con Kotin por su oeste. Y Kotin es el flanco oeste de ese eje defensivo ucraniano. La acción rusa en Novokonstantinivka y Kindrativka busca garantizar el progreso sur, proteger el progreso sur con una ligera expansión hacia el oeste y aproximar hacia Kotin sus unidades. Exactamente al sur de Kondrativka, en el área justo al norte de Kotin-Pisarivka, el ejército ruso va progresando y en las pasadas horas controla Pisarivka, que es uno de los pasos clave para cruzar el río Lesnia y para seguir el trazado de la N07 que le lleva indefectiblemente hacia la localidad de Sumi. Bien, entonces tenemos Ivolzanske, ruptura por el tramo central del eje defensivo. Flanco este totalmente amenazado con el control de Pisarevka, que es uno de los pasos del río Lesnia. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Pues miren ustedes, al controlar Ivolzanske, el daño no es tanto el ir profundizando buscando a Sumi. El daño está a su este, puesto que al fin y al cabo interrumpe la N07, que siguiendo con carreteras secundarias también el curso del río Lesnia, era la línea de abastecimiento con la que contaba el ejército ucraniano para ir manteniendo y reforzando sus posiciones defensivas. De Ivolzanske hacia el este, hacia Marine, ya no se recibe nada en las suficientes cantidades, ni hombres ni equipo para poder mantener esa defensa. Ese es el daño principal que ha hecho el ejército ruso ahí. De manera que a su vez el jefe Gerásimov, aprovechando esta realidad, desde Mogritsia, y estaríamos hablando ya al sureste de Marine, desde Mogritsia, y como consecuencia del control de Miropilia, que supone la ruptura de la zona norte del eje defensivo este del ejército ucraniano que tiene para defender Sumi, pues desde Mogritsia hay un esfuerzo, como digo, del ejército ruso hacia la retaguardia de Marine, es decir, hacia la retaguardia del flanco este del eje defensivo norte ucraniano para defender Sumi. En estos momentos se está combatiendo siguiendo el trazado que une Mogritsia con Marine, el trazado de una carretera secundaria, y concretamente está combatiendo en las zonas boscosas de esa área. Pero hay una segunda intención por parte del ejército ruso en esa aproximación por el sur-sureste de Marine, y es el embolsamiento de las posiciones defensivas que todavía dispone el ejército ucraniano en el área de Satki. De manera que el ejército ruso, en su progresión hacia la retaguardia del flanco este del eje defensivo norte del ejército ucraniano, simultáneamente está embolsando posiciones defensivas ucranianas de Satki. Por lo tanto, el ejército ruso ha roto el eje norte defensivo ucraniano y la única posibilidad que tiene aquí el jefe Drapati es sacar reservas de donde sea para tratar, mediante contraataques, frenar la progresión rusa hacia la localidad de Sumi. El jefe Sirsky, en su día, con las unidades ucranianas que fueron desalojadas de Kursk, empleó todas ellas precisamente para, sobre todo, construir el eje defensivo norte, presentar un despliegue adecuado. Luego tuvo que transferir algunas unidades hacia ese eje defensivo este. En estos momentos, en el área de Mogritsia, el jefe Drapati dispone de dos brigadas mecanizadas, la número 21 y la número 157. Le apoya una unidad de UAVs. Esto es lo que tiene en la zona de Mogritsia, por donde se están produciendo los combates, es en ese flanco este. Pero, sin duda alguna, prioriza la defensa del flanco oeste y el trazado de la carretera N07 que conduce a Sumi.
el peso de la defensa de este eje norte descansa sobre todo en esa mitad oeste. Es lo que más le preocupa al jefe Drapati, puesto que al fin y al cabo supone el control por parte del ejército ruso de ese tramo de la N07, supone, pues eso, la progresión directa hacia la ciudad de Sumy. Respecto al Orbat, el orden de batalla, el despliegue ruso, básicamente tenemos que hablar del cuerpo de ejército número 44. Como siempre decimos en este canal, veremos. El asunto es que la acción rusa va progresando adecuadamente en este sector de Sumy. Y aquí les dejo con el Orbat de grandes unidades, concretamente a nivel cuerpo de ejército, el 44 mencionado del ejército ruso, y luego el número 18 y el número 14 del ejército ucraniano. Y antes de despedirme de todos ustedes, recuerden que durante estos días, a las 11 de la noche, hora Madrid-España, iré emitiendo algunos informes, no en directo, van a ser vídeos, y creo que son muy interesantes. Durante todos estos días, hasta el próximo día 31 de agosto, excluido el día 31, la emisión de los informes será a las 11 de la noche, hora Madrid-España. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense.